maestra en ciencias, a la maestra María del Rosario Vázquez Larios por acompañarnos el día de hoy. Ella nos va a brindar una plática de seguridad del paciente en el laboratorio de microbiología. Ella es jefa del laboratorio de microbiología del Instituto Nacional de Cancerología Ignacio Chávez desde 1992 hasta la fecha, coordinadora técnica y administrativa de la unidad de toma de muestra del Instituto Nacional de Cardiología, perdón. Participó como ponente en más de 160 eventos nacionales en diversas instituciones de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE y de Colegio de Químicos, profesor de la asignatura de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, de la Escuela del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Escuela de Química de la Universidad de La Salle y Facultad de Química de la UNAM. Es profesora titular en 12 diplomados de bacteriología clínica impartidos por diversos estados y la Ciudad de México. Profesor adjunto en 13 diplomados de bacteriología clínica impartidos en diversos estados, también en la Ciudad de México. Tiene reconocimientos por sus conocimientos, compromisos y dedicación para construir y mantener el laboratorio de microbiología clínica como una unidad de diagnóstico microbiológico de excelencia por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en diciembre de 2017 y medalla COVID-19 por su desarrollo y desempeño en las labores encomendadas durante la pandemia que todavía no está por terminar, COVID-19, en octubre del 2020. Pues no nos resta más que agradecerle, maestra, en acompañarnos el día de hoy, y le doy la voz para que comencemos nuestra sesión. Les recuerdo a nuestros asistentes, ahorita en el chat vamos a poner el link para que puedan ingresar y hacer su pase de lista de la sesión. Y al final de nuestra sesión haremos un poco de preguntas y respuestas. Y nada más uno que otro aviso que tenemos por ahí para poder concluir. Muchísimas gracias, maestra. Le deseo la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Agradezco al químico Abelino Valencia y a la maestra Lilia Peña la invitación para estar en estas sesiones y en esta importante asociación de químicos con el tema de seguridad del paciente en el laboratorio de microbiología, que de alguna forma pues también va a estar relacionado con algunos otros laboratorios porque aplica para todos ellos. Respecto a esto, pues vamos a ver la parte de los antecedentes. Un momentito. En la parte de los antecedentes, pues vamos a verificar que en el año 1999 se publicó en Estados Unidos el libro Ese raro es humano. El problema de la seguridad de los pacientes hizo patente por esta situación y por eso mismo el resultado de investigaciones hechas por el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos hizo ya la parte de revisión de todo lo que era la seguridad de nuestros pacientes. Y por ello mismo, de alguna forma también en base a este libro, también se manifestó las situaciones adversas que se presentan en las áreas hospitalarias o en todos los establecimientos de salud y que tienen consecuencias en la situación clínica de nuestros pacientes, complicando su patología, incrementando el costo del tratamiento, su estancia hospitalaria y dejando secuelas que seguramente irreversibles, e incluso hay evidencias de que ocurrían muertes por esta causa. Y de hecho, en la parte de nosotros como laboratorio, intervenimos en todo este proceso. Ahora bien, por ello mismo, pues entonces la prioridad de los servicios de salud es la seguridad del paciente, definido por la Organización Mundial de la Salud como la ausencia de un daño innecesario real o potencial asociado a la atención sanitaria y que no se vincula con la necesidad por la cual el paciente acude al sistema de salud. Es decir, que nosotros le damos un plus, pero ese plus, en lugar de ser benéfico, es nocivo y que de alguna forma puede ocasionarle incluso la muerte al paciente. Asimismo, la seguridad del paciente, como se ha definido, como el conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de efectos adversos, entre algunos otros, como también parte de eventos centinelas, resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos.
Dentro de estos procedimientos, pues estamos incluidos nosotros por la parte que tenemos que hacer desde la toma de muestra y hacer el diagnóstico respecto a cierto tipo de enfermedades. En el caso de la parte de microbiología, pues enfermedades infecciosas. Y en base a esto, pues tenemos diferentes organizaciones a nivel internacional y nacional que han estado trabajando sobre este punto. En este tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el movimiento de lo que es la seguridad del paciente, la Young Commission International, que aquí incluye todo lo que son los establecimientos médicos, para parte también incluye específicamente la parte del laboratorio, y a nivel nacional, pues el Consejo de Salubridad General, que muchos de los institutos o de muchos establecimientos a nivel nacional estamos certificados bajo este consejo. Ahora bien, ya respecto a lo que es el laboratorio en forma general, pues el laboratorio de laboratorio clínico es cada vez más importante en la medicina, dado que el 70% de las decisiones médicas se adoptan precisamente en función de los datos del laboratorio. Incluso en algunos tenemos un porcentaje mayor. Y la responsabilidad de los laboratorios en cuanto a la seguridad del paciente abarca la totalidad de los servicios brindados. Es decir, desde que se toma la muestra hasta que se emite la parte del informe para dar un diagnóstico al médico. Y asimismo, en base a la norma que a nosotros nos rige, pues la ISO ha definido como parte de un error en un laboratorio como falla o defecto producido en cualquier parte del ciclo del laboratorio, es decir, desde la parte preanalítica hasta la parte posanalítica, es decir, desde que se solicitan los estudios hasta que se informan los resultados. Y algo muy importante que a veces se nos olvida en los laboratorios es la interpretación, para que realmente el resultado tenga un informe y que ese informe tenga un significado clínico con impacto. Y que por ello mismo, también en base a todo esto, actualmente nosotros debemos de manejar dentro del equipo multidisciplinario una evaluación o una atención al paciente centrada en él. Ahora bien, dentro de la parte de la seguridad del paciente, pues vamos a tener que estos errores se pueden presentar en cualquier parte de la atención médica, y en la cual se pueden clasificar en 3 grupos: lo que es la cuasifalla, situación en la que la intervención asistencial se ejecuta con error, por acción o por omisión, pero como resultado del azar de una barrera de seguridad o de una intervención oportuna de cualquier personal a nivel del equipo multidisciplinario, no se presentó ningún evento adverso, es decir, el error no ocurrió. Esto es algo que nos debe de apoyar mucho, para que en base a todo lo que hacemos dentro de la parte del establecimiento médico, el grupo multidisciplinario, pues que tengamos barreras de seguridad. Una barrera de seguridad muy importante es la identificación del paciente, en la cual también mediante hacer la retroalimentación con el paciente en base a que nos dé el nombre completo y su fecha de nacimiento, es una barrera de seguridad, y eso evita que tengamos algún evento adverso, un evento centinela. En el caso de un evento adverso, es una lesión o un daño no intencional causado por la intervención asistencial y no por la patología de base. Es decir, el paciente no entró con esa situación al hospital, sino que nosotros le agregamos ese plus. Es decir, a lo mejor un resultado que no está validado en el interpretado, pues de alguna forma puede ocasionar este evento adverso. Y en el caso de un evento centinela, es un tipo de evento adverso que puede causar la muerte o un daño físico o psicológico serio de carácter permanente, que no estaba presente anteriormente y que no requiere tratamiento permanente o un cambio de vida permanente. Si ustedes ven cómo se repite la palabra permanente, porque aquí es donde llega a causar un problema muy crítico a los pacientes, o incluso en algunos casos hasta puede fallecer. Y dentro de todos este tipo de errores y de su clasificación, los laboratorios estamos incluidos en cualquiera de ellos, y que de alguna forma la mayor parte debemos de manejarlas como cuasifallas o detectarlas antes de que se lleguen a presentar, incluyendo la parte del análisis de riesgos. Ahora bien, ya como base a los lineamientos para lo que es la seguridad del paciente en los laboratorios específicamente, pues vamos a tener como apoyo los lineamientos internacionales como la Young Commission, la parte de la IFCC, lo que es la parte del Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos, el Colegio Mexicano Colegio Americano de Patólogos,
la parte de lo que nos le hacen los lineamientos principalmente en el laboratorio, que es la ISO 15189, pero también la parte del 9001-2015 y relacionado a la parte ya específicamente en el estándar de lo que son servicios para las auxiliares de diagnóstico, pues el Consejo de Salubridad General. Todas ellas de alguna forma tienen varios puntos relacionados específicamente con el laboratorio para llevar a cabo la parte de este proceso de seguridad del paciente. Entonces, ya entrando a la parte de lo que es el laboratorio de microbiología, pues cuáles van a ser nuestras funciones, que son sumamente importantes, cada vez con mayor impacto y sobre todo por los ciertos fenómenos que se están presentando y que de alguna forma está afectando a nivel internacional. Vamos a tener que tener una parte muy importante dentro de las infecciones asociadas a la atención a la salud, anteriormente denominadas infecciones nosocomiales, pero que actualmente, debido a que también ya se incluyen todo lo que son infecciones a nivel ambulatorio o incluso las infecciones que nosotros podemos contraer dentro del proceso de atención a nuestros pacientes, por eso se cambió a este término denominado IAS. Por otro lado, y que estamos inmersos en esta situación, es la parte de resistencia antimicrobiana denominada RAM, que han mencionado que para 2050 pues va a ser una situación muy crítica, más que los que son problemas de cáncer o otro tipo de enfermedades. Y que creo que esto ya se adelantó porque pues con el problema que tuvimos de COVID, pues esto se ha venido a incrementar. Y por último, y que está muy relacionado con la parte también de los otros dos procesos, es el programa de optimización del uso de antibióticos, en los cuales nosotros al emitir un resultado con las pruebas de sensibilidad o de resistencia, el médico puede escalar o desescalar antibióticos y que son sumamente importantes pues para evitar la parte de lo que es la resistencia antimicrobiana. Ahora bien, entonces para ello, ¿qué vamos a hacer como laboratorio? Pues vamos a tener que tener una información adecuada y actualizada para la toma de muestras, porque aquí somos los expertise, que esta parte también se la tenemos que compartir a los médicos o a la parte de al nivel de equipo multidisciplinario médico que esté encargado en cuestión de la toma de las muestras. Muchas veces va a ser la parte de enfermería o algún otro tipo de personal. Entonces, por eso tenemos que hacer parte de estos manuales en las cuales ellos puedan saber cómo se hace la parte de toda la toma estandarizada. Al mismo tiempo, tenemos que hacer la detección y la identificación de los microorganismos patógenos, es decir, no aquellos que son colonizantes, sino únicamente patógenos, porque de ahí es donde también reside que nosotros podamos tener cuasifallas, pero que esas cuasifallas se conviertan en lo que son eventos adversos o incluso eventos centinela. Y también de la misma parte hacer la determinación y la sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos, que esto sí, de alguna forma también impacta mucho en nuestros pacientes. Asimismo, haciendo todo esto, pues vamos a poder dar resultados confiables y oportunos, teniendo buenas prácticas dentro del laboratorio y para ello evitar errores o retraso en el diagnóstico de tratamiento. En esta parte que también influye dentro de lo que estamos revisando es que el laboratorio de microbiología, específicamente microbiología, independientemente del laboratorio clínico, debe de trabajar 24/7, es decir, que debe de tener una parte de servicio durante las 24 horas, los 7 días de la semana, porque la parte de lo que es el diagnóstico y sobre todo el tratamiento y para evitar brotes, que esos brotes también son considerados como eventos adversos o centinela, de alguna forma no se retrase y que de alguna forma se pueda combatir lo más pronto posible y en un momento dado hasta evitarlos. Y mediante esto, pues de alguna forma, como lo hemos mencionado, pues evitar cuasifallas, eventos adversos o eventos centinela. Ahora bien, dentro de la parte de lo que es de la seguridad del paciente, pues base a todo lo que tenemos que hacer como laboratorio, se incluye mucho todo el proceso de control de calidad que debemos de tener. Y aquí específicamente en el caso de microbiología, pues principalmente el control de calidad interno, que impacta tanto y que vamos a ver más adelante. Relacionado al control de calidad en las diferentes etapas que tenemos de la parte de los laboratorios, anteriormente únicamente se denominaban 3. Sin embargo, Plevani, al revisar varios puntos de todo lo que es el proceso de atención en el laboratorio para los pacientes, identificó que teníamos 5 etapas, en la cual vamos a integrar 2 más, que es la etapa pre-preanalítica y la etapa post-posanalítica. ¿Por qué integró estas 2?
porque la etapa preanalítica, el hecho desde que el médico hace la solicitud y que nosotros tengamos una buena parte de esta solicitud elaborada con un buen formato en la cual por lo menos nos diga qué tipo de clínica tiene el paciente o de qué se está sospechando el médico, nos ayuda mucho también a trabajar pacientes y no muestras ni registros, que a veces es lo que nos falla mucho y entonces podemos tener problemas de eventos adversos o eventos centinela. Y en el caso de la etapa posanalítica es incluir la parte del nosotros como químicos hacer una interpretación del resultado en base a la parte clínica que nos compartió el médico y la parte de nuestros resultados que tenemos, incluso haciendo la parte del histórico de ese mismo paciente. Eso ayuda muchísimo y es donde a veces también por cuestiones de tiempo o por la automatización actualmente, pues eso ya se nos olvida y ese es el punto crítico. En todas las demás etapas, pues también tienen sus detalles, incluso en la etapa preanalítica, que es a veces donde también tenemos algunas situaciones, sobre todo en la toma de muestras, en las que no son correctamente también tomadas o que de alguna forma en el transporte que se hace también no es la parte de con buenas prácticas. En la parte del control de la etapa analítica, sobre todo en la cuestión de hacer una identificación correcta del patógeno del microorganismo y aquí principalmente también de la parte de la resistencia y en el caso de la parte de post-analítico, pues verificar el resultado antes de emitirlo para que realmente se vaya como un informe. Entonces, los puntos claves aquí para la parte de microbiología hemos detectado que se detectan más en la parte de lo que es preanalítico, en la parte postanalítica y en la etapa analítica. En los otros laboratorios varía un poquito. En algunos casos puede ser que en la etapa preanalítica, en lugar de ser esta parte, puede entrar en la etapa preanalítica. Pero generalmente vamos muy en base a lo que les he mencionado. Y esto es de gran importancia, sobre todo para tener la seguridad de nuestros pacientes. Ahora bien, aunado a esto también la parte de la Organización Mundial de la Salud y respecto a lo que es la seguridad del paciente, nos ha emitido estos 5 correctos, como en el caso de la parte de administración de medicamentos, que actualmente ya son 10, pues aquí son 5, en la cual vamos a tener paciente correcto, teniendo como base lo que es la acción esencial de seguridad del paciente número 1, en la cual dice que se debe de identificar al paciente con nombre completo y su fecha de nacimiento. Muestra correcta, resultado correcto, interpretación correcta, pero con un informe que realmente tenga un impacto clínico y en el tiempo correcto y oportuno. De ahí la importancia que el laboratorio de microbiología trabaje 24/7. Y estos 5 correctos son de las buenas prácticas que tenemos que aplicar en los laboratorios. Ahora bien, en la parte de lo que es microbiología, pues ya incluyendo estas 5 etapas que estábamos revisando, pues vamos a ver que dentro de la etapa preanalítica tenemos la selección del examen para diagnóstico y la solicitud del examen, como ya les había mencionado, con los datos clínicos. En la etapa preanalítica, identificación del paciente, preparación del paciente, toma de muestra, identificación de la muestra y transporte de la muestra. Como van viendo todo lo que vamos pasando sobre estos puntos, todos ellos tenemos situaciones en las cuales podemos tener algún error o incluso hacer aquí la detección de riesgos para evitar que se lleguen a presentar. En el caso de la parte analítica, durante todo el proceso de la muestra, los insumos que utilizamos, que aquí debe de ser la parte donde por conocimiento tengamos los insumos adecuados porque la mayor parte de lo que se hace del proceso microbiológico es en forma manual. Es decir, todavía no es completamente automatizada, aunque ya tenemos sistemas automatizados. Previo al sistema automatizado, todo el proceso es artesanal. Entonces, por eso también tenemos que tener los insumos y los conocimientos adecuados para poder hacer la parte de evitar todas situaciones de errores en nuestros pacientes. Control de calidad y principalmente aquí el control de calidad interno. Se ha encontrado que muchas veces los laboratorios reportan control de calidad externo, pero sin embargo la parte interna no la tienen. Entonces, ¿cómo es que van a tener el proceso
ya controlado de todo lo que es la parte de seguridad de nuestros pacientes e incluso de seguridad del mismo personal que está trabajando con todo este tipo de muestras. Mantenimiento de los equipos y en la etapa post-analítica tenemos que manejar la transcripción del resultado, la revisión del resultado, como ya les he mencionado, y en la etapa post-analítica, pues ahora bien, aquí sí tenemos que manejar ya la interpretación del resultado con la parte del informe clínico, tiempo de respuesta, que tiene que ser oportuno, y acciones terapéuticas realizadas. Esta parte de aquí es también poco lo que hacemos como laboratorio. Es muy importante que nosotros validemos también nuestro resultado, revisando la parte de algunos expedientes o tener una retroalimentación con los médicos para ver qué impacto clínico tiene nuestro informe. Nosotros lo emitimos, pero ahí queda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también mensualmente? Platicar con los médicos y verificar cómo han sido nuestros resultados, si han sido oportunos, confiables y si han tenido un impacto clínico. Y eso de alguna forma incluso también manejarlo como parte de un indicador de calidad, que ese indicador de calidad en que nos va también a apoyar pues en el proceso de la seguridad del paciente. Sí requiere tiempo, sí definitivamente, pero es algo que nos ayuda mucho para tener la parte controlada dentro de todo el proceso y además tener la satisfacción de que nuestros resultados están teniendo un impacto clínico. Ahora bien, ¿qué más tenemos que hacer para garantizar los resultados y prevenir o disminuir y mediante esto evitar las cuasifallas, eventos adversos o eventos centinela? Pues como ya habíamos mencionado, la parte de administración de equipos, llevar todo lo que es el control de la parte de estos equipos, tanto mantenimientos correctivos como preventivos, saber todo el manejo, tener bitácoras de sus registros de temperaturas en el caso de la parte de microbiología, entre algunos otros que también se consideran, el programa de seguridad del entorno, tanto para lo que son pacientes, familiares, para el personal que trabajamos directamente en el laboratorio. Y acuérdense que aquí, en el caso, no nada más de microbiología, aunque aquí más estamos expuestos a lo que son enfermedades infecciosas, pues tenemos que tener todo este proceso. Personal competente, es decir, que tenga las bases para que pueda desempeñarse bien en todo lo que es el proceso de laboratorio, específicamente aquí de microbiología. Y aquí hago mucho hincapié en la parte que es todavía artesanal. Se requieren de muchos conocimientos para que la parte previa a que entre a un sistema automatizado la podamos trabajar correctamente y sobre todo que tengan el conocimiento y el desempeño adecuado y hacer las evaluaciones correspondientes para corroborar que realmente lo tienen. El programa de control de calidad interno, si ustedes ven aquí se los remarqué, y el externo, pero más importante es el interno y para ello pues se necesitan las cepas control, que muchas veces aquí es donde tenemos algunas situaciones porque pues no contamos con ellas y entonces pues de alguna forma o no lo hacemos o lo hacemos con tipo de cepas que no son las adecuadas o en algunos casos pueden ser, en el caso para la identificación, cepas que nosotros podamos identificar y que tengamos su histórico de todo su desempeño, pero en el caso de la parte de susceptibilidad o de resistencia antimicrobiana, no son cualquier tipo de cepa y sí tienen que hacer las que están establecidas en los documentos de los institutos de estándares de laboratorio clínico, específicamente el M100 de microbiología. Entonces ahí sí tenemos que tener muy en cuenta porque todo el control de calidad interno del laboratorio incluye desde lo que es la parte de reactivos, la parte de los equipos, la parte de los insumos que vamos a necesitar durante todo el proceso, incluso de la propia parte de la competencia del personal. Y en el caso también, como habíamos mencionado, disponibilidad de los insumos y de calidad. Si aquí no tenemos insumos en los cuales nos ayuden a que los microorganismos se puedan multiplicar, pues no nos va a servir de nada. El hecho, por ejemplo, algo muy sencillo, el gelosa sangre. Si no tiene sangre de carnero y tiene la cantidad adecuada, los microorganismos no crecen. Y entonces al no crecer, nosotros podemos dar un problema de incluso un evento adverso, una centinela, en la cual no identifiquemos la infección y entonces el médico no instaure ningún tratamiento. Y el problema de ahí principalmente es por parte del laboratorio, no por el área médica, que de todos modos el área médica al estar trabajando como equipo multidisciplinario, pues tiene que ir al laboratorio y preguntar, oye, es que aquí mi paciente sigue con la infección y entonces, ¿qué está pasando si no identificó nada? Y además no está bajo tratamiento antimicrobiano. Entonces, ven aquí cómo influye todo este proceso dentro de la parte de la
la atención de nuestros pacientes. Ahora bien, otro punto que tenemos que considerar para poder hacer nuestras buenas prácticas dentro del laboratorio es el reporte de los resultados críticos. Aquí no son valores, aquí realmente son resultados críticos, en los cuales tenemos que estar teniendo la oportunidad y la confiabilidad de poderlos informar, sobre todo porque aquí sí puede también nuevamente dar problema de estos eventos centinela o adversos por el tiempo en el cual no se emite la parte del informe. En el caso del laboratorio de microbiología y aunado también a algunos otros laboratorios, primero tenemos que verificar su coherencia con los datos fisiológicos y clínicos del paciente, es decir, conocer por lo menos dentro de la parte de solicitud qué es lo que tiene nuestro paciente y en base a eso poder hacer el apoyo como equipo multidisciplinario. Cotejar los resultados con los informes precedentes. A veces hemos tenido situaciones que en la mañana mandan una muestra y en la tarde otra, por X situación que alguien se equivocó, pero estamos reportando en la mañana una E. coli y en la tarde una Klebsiella en una orina. O sea, realmente, ¿cuál es lo que tiene? ¿La Escherichia coli o la Klebsiella? Aquí puede ser que también sea un problema de la persona que tomó la muestra. A lo mejor no se la tomó a la persona, al paciente, que era el correcto. Pero entonces tenemos que revisar, no es posible que tengamos esa situación. O la otra cuestión de que sea un paciente que ya continuamente tenga infecciones. Algo está pasando, nuestro informe no es el correcto, el paciente no está tomando correctamente sus medicamentos, qué es lo que está pasando aquí. Entonces, esto también influye mucho en la seguridad de los pacientes. Eso es involucrarnos nosotros como equipo multidisciplinario y no trabajar únicamente muestras y registros, sino nuestros pacientes, ¿sí? Asimismo, hacer la validación del resultado. Estas validaciones mediante valores de referencia. En microbiología existen también valores de referencia, como en cualquiera de los otros laboratorios. Aquí en algunos casos puede ser que haya microbiota del lugar en donde se está aislando el microorganismo, en la cual no sean patógenos, pero hay cierto tipo de lugares en donde van a ser estériles. Si en los cuales detectamos algún tipo de microorganismo, pues ese es el que nos va a orientar a que tengamos un tipo de infección. Sin embargo, aquí también tenemos que ver la parte de todo lo que es la coherencia de los datos fisiológicos y también los resultados precedentes. Incluso aquí también es importante, por ejemplo, en el caso de las bacteremias, definir si es una bacteremia real o una bacteremia ficticia. Entonces ahí también, independientemente que la sangre es estéril, pues también tenemos que tener esa parte de información para poder corroborar y que no podamos emitir un resultado con un error. Y en el caso ya de emitir los resultados críticos, ¿cuáles son los que se consideran en el laboratorio? Pues son microorganismos en líquido cefalorraquídeo, hemocultivos positivos, que tengan significado clínico, que no sean nada más contaminantes o tipo de bacteremias ficticias, Clostridium difficile, que actualmente es una de las situaciones más críticas que tenemos a nivel hospitalario, aislamiento de Neisseria patógenas, sobre todo meningitidis, cepas con perfiles de resistencia especiales. Es decir, ahorita con el boom que tenemos de resistencia antimicrobiana, el hecho de tener cepas ya en la parte de gram negativo con tipo de betalactamasas de espectro extendido o con tipo de carbapenemasas que son tipo de ya antibióticos muy críticos o que tengamos también Staphylococcus aureus meticilino resistente, eso impacta mucho en los pacientes y sobre todo lo más importante aquí es limitar el que no tengamos brotes, por lo cual aquí también el laboratorio, como vuelvo a mencionar, es importante su trabajo 24/7. En el caso de que tenemos Semana Santa o ahorita el detalle que tuvimos del puente o vamos a tener el siguiente puente del 5, los laboratorios que nada más trabajan de lunes a viernes y de 7 a 3, pues imagínense, queda descubierto viernes en la tarde, sábado, domingo y el lunes. Entonces son 4 días que si se detecta algún tipo de situación o se presenta algún tipo de relacionado con un resultado crítico, pues no lo vamos a poder dar. Y entonces ahí el impacto que tiene en nuestros pacientes. Rotavirus, y pues como lo habíamos mencionado también, el químico abelino, pues actualmente que todavía seguimos con eso, aunque ya en menos cantidad, pues el virus de SARS-CoV-2 para lo de la pandemia de COVID-19. Y asimismo también en base a esto, pues tenemos que tener también la parte de tener la acción esencial de seguridad del paciente tipo 2, que es la comunicación efectiva. ¿Qué significa esto de la comunicación efectiva? Que la persona que le estamos dando el resultado tiene que escuchar, escribirlo, leerlo y nosotros confirmarlo.
que esto cómo causa problemas a nivel de todos los laboratorios o de todos los gabinetes que tienen que dar resultados. Durante la pandemia o incluso antes de la pandemia, cuando nosotros solicitamos alimentos o medicamentos, hacemos esta comunicación efectiva con la persona que nos atiende. ¿Por qué cuando hacemos en la parte de los establecimientos médicos para reportar nuestros resultados críticos no los realizamos? ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer porque, y sobre todo en la parte de microbiología, cualquier detalle que digamos que en lugar de un bacilo positivo es negativo o viceversa, eso impacta muchísimo en la parte de las técnicas de aislamiento que se necesitan o en el tratamiento que se va a aplicar. Entonces aquí tenemos que hacer mucho hincapié también en esta parte de esta acción esencial. Y tener bitácoras, tanto en la parte en la que recibe el resultado como nosotros, para tener la evidencia que lo estamos haciendo correctamente y que de alguna forma no vaya a ser una cuasifalla, un evento adverso o un evento sentinela. Asimismo, también que tenemos que hacer, y por norma, esto no es porque lo quisiéramos hacer, sino por normatividad a nivel internacional y nacional lo tenemos que hacer, la revisión de nuestros resultados para validarlos y dar un informe, y en el cual debe de haber una persona que esté encargada de esto, independientemente de todo el personal operativo. La Joint Commission, en respecto a lo que son los estándares de laboratorio que menciona en la QC, el supervisor debe de revisar diariamente los resultados de los pacientes. El Colegio de Patólogos Americano, en su lista de verificación 11.100, se tiene un procedimiento documentado para detectar y corregir errores estéticos y analíticos de manera continua, y ahorita vamos a ver qué significa esto, y en los estándares del Consejo de Salubridad General, específicamente en la parte de lo que es servicios auxiliares de diagnóstico, en el punto 19b, la vigilancia diaria de los resultados por parte del personal calificado de laboratorio. En el caso de la 15189 que también menciona, procedimiento postexamen, 57.1, revisión de resultados. El laboratorio debe de tener procedimientos para asegurar que el personal autorizado revisa los resultados de los exámenes antes de liberarlos, evaluándolos a través del control interno de calidad, perdón, y cuando sea apropiado a través de la información clínica disponible y con resultados de exámenes previos. Vean que aquí ya por norma de la 15189 ya lo dice. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que aplicar dentro de los laboratorios. Y cuando el procedimiento de revisión de resultados implique selección e informe automatizados, se debe de establecer, aprobar y documentar criterios de revisión. Informes automatizados. En microbiología tenemos un sistema que se denomina experto, el cual nos ayuda para hacer la parte de identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana de nuestros resultados o de los aislamientos que tenemos. Pero ¿qué es lo que hacen últimamente? Tenemos el sistema informático del laboratorio que está interfazado con la parte de nuestro sistema experto, y a su vez el sistema informático del laboratorio está el sistema del expediente electrónico. Y todo está interfazado, pero nadie revisa ni valida los resultados antes de emitirlos. No digo que sean todos, pero en algunos casos así se maneja. Incluso a veces ya los tienen establecidos porque se pueden manejar con tiempos. Mis resultados salen por lo general, no sé, a las 2 de la tarde. Pues a las 2 de la tarde, por favor, validas y se emiten directamente. Es un error. Tenemos que verificarlos, y sobre todo en los sistemas expertos, tenemos que verificar la parte de resistencia antimicrobiana, incluyendo la identificación del microorganismo. Muchas veces el sistema nos dice, hay que verificar este resultado antes de emitirlo porque tiene una situación especial de resistencia, pero pues no lo revisamos, entonces se envía. Entonces eso nos da un problema de un error. Entonces ahí también, aquí mismo ya lo está diciendo en la 15189, si hay un informe automatizado, se tiene que revisar previa a su liberación. Ahora bien, en cuanto a la salida de no conforme, ya de alguna forma se detecta que esto puede ser detectado directamente por el personal de laboratorio, o esto ya puede estar detectado por el médico o por la parte de la unidad de vigilancia epidemiológica en el caso de microbiología, o por el comité de infecciones nosocomiales, que esto ya de alguna forma tanto puede impactar en el paciente, o si se detecta por alguien de ellos y lo comunica directamente al laboratorio, pues eso ya de alguna forma se puede revisar y de alguna forma modificar con alguna otra muestra
para que se pueda realmente confirmar. Sin embargo, aquí la salida de no conforme es muy importante que no se vaya hasta la parte de lo que es ya para el paciente, porque es donde va a influir más en su seguridad. En el caso aquí se menciona en la 9001-2015, en el 8.7, control de salidas no conformes. La organización debe de asegurarse de las salidas que no sean conformes con sus requisitos, se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Aquí es igual, se tiene que registrar y verificar qué estrategias tenemos que hacer como laboratorio para que no se vuelva a presentar. Es parte de gestión de riesgos. ISO 15189 en el 4.91, la alta dirección del laboratorio debe de tener una política y procedimiento para ser implementados cuando ésta detecte que algún aspecto de sus exámenes no están conformes con sus propios procedimientos o de acuerdo a un requisito del sistema de gestión de calidad o del médico solicitante. El médico porque nos va a dar una parte del soporte en la solicitud de qué es lo que está sospechando que tenga el paciente y por lo menos alguna orientación de la parte clínica que tiene el paciente. Entonces vean cómo todo esto se va conjuntando como un equipo multidisciplinario, no únicamente es como parte del laboratorio. En base a ello, pues tenemos que hacer también para poder apoyar todo esto, pues hacer indicadores de calidad, desde la parte pre-preanalítica hasta la parte post-posanalítica. En la parte de microbiología, a veces se complica un poquito esto, siendo que tenemos muchísima información para poder hacer todo esto. En la etapa pre-preanalítica, simplemente el hecho de incluir lo de las solicitudes, cómo nos las refieren, si lleva la parte de la cuestión clínica, que a veces cuesta muchísimo trabajo. Nosotros ya, y como todos los laboratorios, casi todos tenemos ya solicitudes a nivel electrónico, que a nosotros, por ejemplo, incluimos varios puntos relacionados a la parte clínica para que nos pueda ayudar, pero sin embargo cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque el médico no lo llena. Entonces tenemos que darle esa cultura de que es importante porque nosotros no trabajamos números ni muestras, sino trabajamos pacientes. Y es mucho la diferencia. En la etapa preanalítica, pues cómo nos llegan las muestras. En la analítica, cómo se hace todo el proceso y qué problemas podemos tener. Posanalítica, cómo se han verificado nuestros resultados. Y la posanalítica, qué impacto tiene. Pues vean que aquí tienen una infinidad de indicadores y yo nada más por mencionar algunos de ellos. Ahora, acuérdense que todo se tiene que registrar. Algo que no se analiza, no podemos tener una mejora continua en esto y no podemos de alguna forma ver la parte de cómo ayudar a nuestros pacientes para la seguridad del paciente. Entonces, esto también es uno de los puntos críticos en microbiología. Si en los demás laboratorios se tiene que documentar, en microbiología es mucho más la parte de registros que se tienen que hacer, desde todos los equipos, la parte de los registros propios que se tienen que dejar de algunas muestras que se hacen posteriormente. Son muchos detalles los que se tienen que hacer, la parte de la evidencia, pero es lo que nos ayuda para hacer la mejora continua. Ahora bien, ¿cómo hemos aterrizado nosotros todo esto en el laboratorio de microbiología? Pues tenemos un manual de procedimientos en lo cual tenemos, se denomina control de errores y de salidas de no conformes. Con base a que lo hemos hecho este procedimiento, con base al glosario de términos aplicados a la seguridad del paciente de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de esta misma, en la cual ahí vienen las definiciones específicamente de cuasifallas, eventos adversos y eventos centinela. Nosotros hicimos un aterrizaje a lo que es la parte del laboratorio de microbiología, poniendo diferentes tipos de ejemplos operativos que ayuden para que el personal los podamos entender todos ellos. Y además dentro de las cuasifallas tenemos una lista en todos los diferentes procesos que tenemos en los cuales se van a clasificar en diferentes letras dependiendo de qué proceso en el que se llega a afectar o en qué tipo de característica. Y ya sobre eso, pues ya ahí sí, ya tenemos que ver cuándo es un evento adverso o un evento centinela de acuerdo al glosario específicamente. Y en el caso de los errores, para clasificarlos en la parte también de las cuasifallas y que no se den estos eventos, lo vamos a manejar mediante lo que es el libro de la Asociación Americana de Microbiología, que es de todos los procedimientos, en la cual incluye una parte, un capítulo específico de todo lo que es la cuestión de la gestión de riesgos y aparte principalmente de errores que se pueden detectar y cómo trabajarlos. ¿Se acuerdan que hace un momento habíamos revisado también en uno de la normatividad que se manejaban lo que era la parte de los errores estéticos y errores técnicos?
o la parte que a veces se hacen de proceso. Aquí lo que vamos a manejar es que se denominan estéticos aquellos que no impactan directamente en el diagnóstico y tratamiento del paciente y su máximo puede ser de un 2%. Incluso ya aquí viene un indicador, o sea, qué porcentaje deben de tener. En los que no afectan directamente, es decir, que a lo mejor no se manejó en la forma correcta todo el informe que se dio, faltó algún detallito y entonces, o a lo mejor el nombre del paciente en lugar de estar escrito con el apellido, por ejemplo, en Vázquez con Z, las dos estuvieron con S, algunos puntos que no impactan directamente y sobre todo que están más relacionados con la elaboración del informe o la elaboración de la solicitud. En el caso técnico, pues aquí sí tiene que ser todo el proceso desde la parte de lo que es preanalítica hasta la parte postanalítica, en la cual dice que sí afecta el tratamiento y el diagnóstico del paciente y como máximo puede ser el 1%. Nosotros en el laboratorio lo tenemos ya clasificado. Entonces tenemos los estéticos y los técnicos. Y los técnicos también, como les mencioné, tenemos una serie de listas y en las cuales también tenemos diferentes tipos de clasificación, desde la letra A hasta la letra D y E, en la cual, dependiendo del tipo de proceso que afecte, es donde lo podemos clasificar. Ahora bien, en la parte aunado a esto mismo, pues tenemos el manual de gestión de riesgos, en la cual vamos a tener una parte de un concentrado, en la cual vamos a tener el riesgo, la fuente, si de alguna forma va a ser asociada a la seguridad del paciente, a la calidad del servicio, a la tecnología empleada, al reactivo o al insumo, o a las instalaciones, pues a alguna normatividad. Al área, nosotros tenemos diferentes áreas dentro del laboratorio, por ejemplo, bacteriología, siembras, hemocultivos, captura. ¿En qué etapa? Aquí se incluyen las 5 etapas en donde va a afectar. Personal implicado, que aquí puede ser porque la etapa preanalítica puede ser por el área médica o la toma de muestra por el área paramédica, ya está incluida aquí, incluyéndonos nosotros como parte operativa. ¿Qué probabilidad se tiene y qué gravedad? Acordándose que esta se hace bajo la tabla de ponderación y en el nivel de riesgo, que ya se hace multiplicando probabilidad por gravedad. Y de acuerdo a eso, pues tenemos que hacer la estrategia, quién es la responsable y la fecha en la que se tiene que manejar. Todo esto se tiene que hacer continuamente. Nosotros en el laboratorio también manejamos diariamente lo que es la parte de detección de cuasifallas y en la gestión de riesgos lo hacemos cada 3 o 6 meses, de acuerdo a las necesidades o los riesgos que se llegan a encontrar. Sin embargo, el personal puede documentar y con la persona que está encargada del sistema de gestión de calidad y de ahí documentar que hay un riesgo que nos puede ocasionar un problema mayor. En el caso de la tabla de ponderación, pues tenemos aquí la matriz de riesgos con la parte de lo que es probabilidad y gravedad y la parte de las medidas. Aquellas que están en rojo son las que son de riesgo muy grave y de alguna forma tenemos que deshacer inmediatamente la estrategia para que no vaya a ocurrir un evento adverso o centinela. Y de ahí ya van disminuyendo hasta la parte del riesgo marginal. Aquí tenemos la parte también de cada cuándo pueden presentarse, porque también aquí, de acuerdo a la matriz de riesgos que hay a nivel de la literatura, hay diferentes tipos de medidas, sobre todo en base a los tiempos. Entonces también aquí lo que tenemos que hacer es aterrizarlo al laboratorio. Incluso esta matriz de riesgos, también hay varias bibliografías en las cuales también se tienen que manejar con base también la IFSC, también nos da muy buena información para ver cómo se puede hacer todo este proceso. Ahora bien, ya teniendo toda esta situación, pues tenemos que hacer el análisis de los resultados, porque pues si no, no nos va a servir de nada. Entonces aquí tenemos que hacer la parte de, ya sea por causa raíz, por los 5 por qué, por el diagrama de Pareto, perdón, o por análisis de modo y efectos de falla. Aquí sobre todo para evitar que se lleguen a presentar. Y al hacer el análisis, pues tenemos que clasificar en una forma ahorita muy reducida, o lo que estamos, el tiempo que tenemos, pues nosotros los clasificamos en errores inadvertidos que se manejan por distracción de la persona o los errores técnicos en los cuales se involucra falta de capacitación o procedimientos inadecuados. Todo esto lo que nos arroja es ver qué tipo de estrategia tenemos que hacer para evitar que se presenten esos errores. Acuérdense que aquí lo más importante es establecer estrategias y además esas estrategias estar verificando la parte de su efectividad. Si no son efectivas, pues tenemos que hacer modificaciones, que esto viene tanto en la norma 15189 como en la parte de la 9001-2015. Ahora bien,
En la parte de nosotros como laboratorio tenemos las diferentes áreas, como les he mencionado, tenemos áreas de siembras, bacteriología, hemocultivos, captura, investigación, coproparasitoscópicos, examen general de orina, ingeniería biomédica, apoyo administrativo y lavado de esterilización. Cabe mencionar que nosotros estamos independientes del laboratorio central. Nosotros pertenecemos a lo que es el servicio de infectología y microbiología clínica. Por eso es que también nuestro sistema de gestión de calidad está independiente. Aquí lo que vamos a hacer, como ya les había mencionado, es todas estas áreas pueden presentar cuasifallas. Estas cuasifallas, ¿quién las va a alguna forma a documentar? Pues el área de calidad. Hay una persona que cada mes se rota de todas las áreas que tenemos aquí porque, bueno, la parte operativa de acuerdo a su perfil, cada mes se hace una rotación en la cual también las personas que tienen ya mayor experiencia pasan al área de calidad. Es independiente del sistema de gestión de calidad. Ella revisa todos la parte de los resultados de que se emiten de todas estas áreas, revisa datos demográficos, los resultados, la parte de algunas cuestiones de la parte clínica y entonces verifica y realmente valida el resultado independientemente de que ya se validó por la parte operativa que lo realizó. Aquí es un filtro más que se tiene que realizar. Ella son la que hace toda la parte de análisis, no tanto análisis, sino la parte de revisión y en la parte ya también electrónica, registra cuáles son las cuasifallas por cada área y de acuerdo a la lista que nosotros tenemos. Posteriormente, esta área de calidad se las pasa al sistema de gestión de calidad, que ya que hay otra persona también, en la cual ella sí está definitiva aquí, y lo que va a hacer es revisar de alguna forma que se tenga la parte de, que se tenga ya documentado y que se hagan todas las estrategias para tanto ver lo de los errores, las cuasifallas, la parte de errores centinela o la parte de adversos y asimismo también la parte de todo lo que son de gestiones de riesgo. Y al mismo tiempo, cuando tenemos eventos adversos o centinela, ese sistema de gestión de calidad va a la unidad de calidad y levanta por sistema electrónico, que ellos también tienen ya un sistema electrónico en el cual podemos reportar cualquier persona que esté dentro de la parte del equipo multidisciplinario, envía el evento adverso o evento centinela y de alguna forma con ellos ya se hace una revisión en el comité de estos eventos en la cual como equipo multidisciplinario vemos cuál fue el problema y en base a eso cada persona o cada área que estuvo involucrada tiene que presentar sus estrategias y poderlo revisar. Entonces, como ustedes ven, es una parte ya integral. ¿Por qué? Porque la unidad de calidad lleva toda la parte de seguridad del paciente. Entonces, como laboratorios tenemos que integrarnos también a hacer todo este proceso para que realmente podamos tener la participación y sobre todo evitar que tengamos problemas en la parte de toda la atención para nuestros pacientes. Y vean que yo siempre hago mucho hincapié de pacientes, nuestros pacientes. Nosotros no estamos a un lado de ellos, efectivamente, pero sí hacemos parte de, como habíamos mencionado al inicio, de dar un diagnóstico. Y además muchas veces nosotros podemos ser nosotros los pacientes o nuestros familiares. Entonces hay que hacer toda esta parte de información de que cuesta trabajo, sí, definitivamente, y un tiempo, definitivamente, pero vale mucho la pena, ¿sí? Ahora bien, como conclusiones, pues ya habíamos visto que el laboratorio de microbiología es muy importante para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones asociadas a la atención de la salud, la resistencia antimicrobiana y la parte del programa de optimización de antibióticos, por lo cual debe de tener bajo control todos los procesos desde que el médico solicite el análisis hasta que recibe el informe de resultados. Informe, no resultado como tal. Se debe de generar una cultura de seguridad del paciente llevando buenas prácticas, incluyendo también la seguridad de nosotros mismos. Se debe de detectar, analizar e informar los errores, cuasifallas, eventos adversos y eventos centinela. No de alguna forma esconderlos. Acuérdense que un sistema de gestión de calidad apoyado por la seguridad del paciente no es punitivo, pero si no lo revisamos y no lo analizamos, eso puede continuar y puede provocar situaciones muy críticas. Trabajar de forma coordinada con equipos multidisciplinarios. No solamente estamos nosotros, tenemos que interactuar en el caso de la parte de microbiología con la unidad de vigilancia epidemiológica, con los epidemiólogos, con la parte de infectología, con el área de enfermería que toma las muestras o los médicos, ¿sí? También potenciar los avances tecnológicos y los sistemas informáticos de laboratorio, pero siempre considerando
la parte de un laboratorio asistencial. Es algo que se nos ha olvidado. Tenemos mucho la parte de un laboratorio como empresa a nivel industrial. Mayor número de muestras es lo que trabajo. No, acuérdense que aquí una parte importante del laboratorio asistencial es principio básico en función clínica, la relación analista, clínico, paciente, médico, clínico, entorno clínico. Nos interesa qué tiene nuestro paciente. La eficiencia de diagnóstico, máxima información clínicamente útil, con el mínimo de pruebas, porque a veces les falta a los médicos marcar o les falta rubros. No, también eso tenemos que hacer una parte de cultura en los médicos. El objetivo prioritario de este laboratorio es la mejor asistencia al menor costo, economía de salud, atención especial a la etapa preanalítica, desde la petición de pruebas y preparación del paciente hasta el momento del análisis de las muestras. Tener una retroalimentación con el paciente, oiga, ¿por qué le mandan estudio? Buenos días. A veces ya se nos ha olvidado decirle hasta buenos días. Hacer la parte de lo que es la acción esencial de seguridad del paciente número 1, dar nuestro nombre para que también el paciente se sienta a gusto. La siguiente parte, el conocimiento de la clínica del paciente, una atención especial a la etapa postanalítica, es decir, de alguna forma revisar nuestro resultado mediante un servicio de información y consulta de laboratorio que haga la validación conjunta y final de los informes que aseguren su correcta interpretación para que tenga un impacto clínico. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Este es todo el grupo tenemos ahí en el laboratorio de microbiología, faltaron algunos, pero pues gracias a ellos tenemos este sistema de gestión de calidad que nos ayuda mucho para prevenir errores y sobre todo tener una seguridad del paciente y al mismo tiempo una seguridad para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. La verdad es que es una plática muy interesante. El hecho de que casi todos los cursos que se nos dan en la actualidad de control de calidad o de calidad de atención al paciente están dirigidos básicamente a médicos y a enfermeras, pero una parte muy importante somos nosotros como laboratorio, el poder implementar estas metas internacionales, todo esto, aterrizarlo a nuestros laboratorios clínicos como usted lo está haciendo, al laboratorio de microbiología, es algo muy importante poderlos interpretar y entender que si nos compete la calidad en atención al paciente. Porque como usted lo dice, podríamos ser nuestros familiares o nosotros. Entonces, así es algo muy importante. Y que generalmente, como tenemos bien tú lo mencionas, que generalmente se maneja mucho la parte nada más para el equipo médico y de enfermería. Y pues si ustedes ven todo lo que yo les mencioné, no únicamente es para microbiología, es para todos los laboratorios y el impacto que tenemos en cuestión de seguridad del paciente en cuanto a si fallas, eventos adversos y eventos centinelas, que no hacemos siempre el análisis correctamente o simplemente no los documentamos. Sí, claro. Tenemos algunas preguntas. Sí, cómo no, adelante. ¿Cuál sería la clave para poder equilibrar el dar el dar un resultado rápido y confiable para el diagnóstico de un paciente con una infección real contra una contaminación de la muestra por una mala toma de muestra? Pues ahí principalmente con la parte que yo les comentaba de tener una solicitud adecuada en la cual nos diga qué es lo que tiene nuestro paciente, no trabajar números ni muestras, ¿sí? O incluso ir más allá. Si de alguna forma lo necesitas, pues ir revisar el expediente clínico. Nosotros como la parte del laboratorio, pero específicamente en el caso mío, yo soy la que tengo liberado para poder revisar la parte del expediente clínico. Entonces, cuando tenemos duda, a mí me avisan y entonces inmediatamente reviso en el expediente clínico o en su caso tener una retroalimentación con la parte médica, que a veces también se nos ha olvidado esa situación, como que estamos divorciados. Es el mismo paciente y cada quien lo ve diferente, el área médica, el área de enfermería y nosotros, no, es el mío, entonces ¿por qué no tener esa retroalimentación? Es un resultado que urge. Oye, pues ¿sabes qué? Que aquí tengo una duda. Bueno, pues entonces yo hablo. Ahora, acuérdense que también por eso mismo también existen lineamientos. Si yo veo que es una microbiota de una parte de una expectoración de un aspirado bronquial, pues entonces también tengo que hacer la relación con leucocitos. Si hay una cantidad de leucocitos que me llama la atención en una tinción de Gram, pues eso es que estamos manejando un proceso de infección. Entonces ahí también hay que revisar la parte de la cuestión de las muestras. O en el caso de las expectoraciones, acuérdense que hay que validar lo que se tiene que hacer que tenga menos de 10 células por campo y más de 25 polimorfonucleares. Entonces son diferentes lineamientos que tenemos que tener, aunque también es muy importante. Microbiología es algo muy especial.
mi jefe siempre nos dice que es infectólogo. Sí tenemos nuestros procedimientos, pero a veces esos procedimientos tenemos que hacer flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay muestras que son sumamente importantes porque son mediante procedimientos invasivos. No quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa y vamos a dar un resultado que es erróneo, no, pero sí tener la comunicación para decir, esta muestra a lo mejor faltan estos detalles, pero necesitamos trabajar por esta situación y tener la retroalimentación con el área médica. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la revisión de los resultados debe de ser de todos o una parte al azar? No, nosotros lo hacemos de todos. De hecho, hay una persona dedicada únicamente a la revisión. De hecho, ella, todo su turno lo maneja en la revisión de resultados. Incluso nosotros trabajamos 24/7. Los días sábados y domingos, nada más el domingo va la persona de la parte de calidad, o sea, que revisa todo esto. Y en días festivos, por ejemplo, ahorita que fue el día primero, no va sábado y domingo, pero va el lunes y se revisa todo, ¿sí? Ahí sobre todo, pues para evitar en un momento dado que se vaya una cuasi falla a un evento adverso, a un evento sentinel. Entonces, si ella está nada más exclusivamente para hacer la revisión, ¿sí? Entonces, claro que yo sé que en muchos laboratorios la cantidad de resultados es exagerada, Sí. definitivamente, o sea, a veces es difícil, pero ahí podrían manejar dos personas, dependiendo de la situación, o también hacer una parte, por ejemplo, en el caso de microbiología en el handbook que les mencionaba, ellos también tienen un porcentaje por el tipo de, a veces en Estados Unidos, que ellos tienen muchos laboratorios de referencia, y pues llega todas las muestras ahí. Entonces ellos lo hacen también en una determinada cantidad. Entonces también lo pueden manejar y es válido. Sin embargo, pues ahí también tenemos un sesgo que en algunos se pueda ir. Entonces, pero sí también es válido, ¿no? Definitivamente porque pues depende mucho de la cantidad de estudios que ustedes también estén trabajando. Ok, sí, es muy importante el tenerle mucha atención al área de emisión de resultados, porque muchas veces es donde se quiebra todo. Tenemos otra pregunta. ¿Se podría explicar un poco más acerca de la matriz de gestión de riesgos dirigida exclusivamente a microbiología? Pues la gestión de riesgo nada más es la parte que tenemos de la matriz está basada en lo que es, tenemos se menciona en la parte de la IFSC que tiene una parte de un formato en la cual nosotros la aplicamos y la aterrizamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí en esa parte? Lo que hacemos primero es la tabla, como yo les había mencionado, la tabla de qué tipo de riesgo es el que tenemos, en qué etapa se manejó, con qué personal, en qué va a afectar, y en base a eso lo que nosotros tenemos que hacer es tener la gravedad y la probabilidad. En el caso de la gravedad y probabilidad, si ustedes ven ahí una numeración, esa numeración es en base a lo que ustedes, tenemos otra tabla más que a lo mejor ahí, si quieren después se las comparto, en donde se menciona exactamente, de acuerdo a cada rubro, cuándo se maneja el número 1, 2, 3, 4 y 5, porque a lo mejor a eso ahí es donde yo creo que les queda la duda, pero si quieren se las comparto para que ustedes en base a esa tabla después ya puedan hacer la matriz de riesgos, que es una tabla que está dada en la parte de a nivel de evidencia. No es algo que nosotros lo manejamos, lo adaptamos, pero está con base de evidencia. Entonces, si quieren, se las comparto para que ustedes lo puedan tener completo. Y si hay duda, con muchísimo gusto, por correo electrónico o si gustan visitar el laboratorio, con muchísimo gusto, las puertas están abiertas. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos felicitaciones, felicidades Química Rocío de IBM Villalobos y muchísimas gracias por la información. Creo que con esto concluiríamos todas las preguntas. Le agradezco una vez más, maestra María del Rocío Vázquez Larios. Es una información muy importante el aterrizar todo este tipo de temas que nos compete como un grupo interdisciplinario, tal como usted lo dice. Debe de haber una comunicación entre el clínico y el laboratorio y poder tener una estructura bien diseñada desde la elaboración de una solicitud hasta la emisión de un resultado para poder evitar dañar al paciente, que aquí es el centro de todo lo que estamos trabajando, ¿no? El paciente, que es lo más importante, y que podamos dar un buen tratamiento del mismo. Te agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los que tuvieron la oportunidad de poderse conectar y si no, pues verlo por el Facebook o por la parte
del YouTube que te habías mencionado, el químico Avelino. Sí, claro. Y pues agradezco nuevamente la invitación al químico Avelino y a la maestra Lilia Peña. Y pues muchísimas gracias y espero que no sea la primera ni la última vez que pueda estar aquí con ustedes. Un gran abrazo No, para claro que sí. todos y muchísimas bendiciones y nuevamente muchas gracias por estar en esta sesión. Muchas gracias.